nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rezamos hoy la misa en honor de San Juan Gualberto, que muere en el año 1073. Nace de esta familia millonaria, rica, acomodada, de Florencia. Tienen dos hijos, Hugo y Juan, hasta que acontece una cosa muy triste, porque Hugo es cruelmente asesinado. Entonces a Juan se le quedó clavada esa herida en el corazón, de tal forma que siempre invirtió su esfuerzo, su tiempo en pensar cómo vengar la muerte de su hermano. Sin embargo, su vida comenzó a cambiar el Viernes Santo del año 1003, cuando tenía 18 años. Entra de casualidad ese Viernes Santo a una iglesia y Juan no pudo explicarse las tremendas emociones que experimentó ese Viernes Santo en aquella iglesia. Porque como que le brotó aquella piedad, aquel arrepentimiento a la hora de adorar la cruz, que todo el mundo lo notó. Entonces, terminados los oficios del Viernes Santo, se regresa a Siena y en una de las vueltas del camino se encuentra con el asesino de su hermano, que venía con un niño de la mano. Juan inmediatamente brinca del caballo con la espada en la mano para quitarle la cabeza al asesino de su hermano. Y el asesino pues se pone de rodillas y le dice: perdóname Juan. El niño a un lado, asustado, llorando, que no logra entender lo que está pasando. Y el asesino vuelve a decir, cuando ve que Juan ya casi está a punto de lanzar el golpe mortal. Y el asesino dice: Jesús, Hijo de Dios, al menos tú perdóname. En ese momento, la gracia divina obró en el corazón de Juan. E inmediatamente, en vez de ver al asesino de su hermano de rodillas con los brazos extendidos en cruz, vio a Jesús, se agachó, lo levantó y llorando lo perdonó. Le dijo: te perdono por el Cristo que hoy contemplé en la iglesia. Entonces arrojó la espada. Siguieron platicando, lo dejó ir y le dijo: te pido el perdón, te concedo el perdón por la sangre que hoy derramó nuestro Señor en la cruz. Lo besó y se despidió de él. Y él quedó allí, parado, preguntándose qué fue lo que sucedió. En vez de regresarse a Siena, pasa por este monasterio benedictino de San Miniato y entra a la iglesia y se postra ante el Cristo crucificado. Y allí duró varias horas, como en trance, ¿verdad? Fuera de sí, en otras palabras. Ya para irse, contempló que el Cristo crucificado, se inclinaba hacia él y lo miraba con dulzura infinita. Entonces, cuando Juan regresó a la casa de sus padres, pues ya era otro hombre. Y no duró mucho así, puesto que unos días después se regresó al monasterio de San Miniato para pedir ser admitido en la orden benedictina. A los pocos días lo quieren hacer
superior o abad del monasterio, y él huye del monasterio y San Romualdo, que era el abad, le predice que él fundaría otra orden religiosa. Y así fue. Como nacieron los monjes de la Valumbrosa, que practicaban esta vida llena de rigores, de estrecha clausura, de silencio perpetuo, de pobreza extrema y de severas penitencias. Entonces, fueron ellos, los monjes de San Juan Gualberto, quienes lucharon tenazmente en ese siglo contra el cisma y las herejías. Entonces, este hombre, bueno y fiel, muere el 12 de junio del año 1073, y ese día fue llamado al paraíso. ¿Qué aprendemos de la vida de San Juan? Bueno, pues todo lo que tuvo que suceder para que Juan se santificara. Sí. En cambio, nosotros que somos tan exclusivos con respecto a quién hemos de querer y a quién hemos de criticar, quién es perfecto y quién es imperfecto, quién merece nuestro saludo y quién no. Sí, tal pareciera que Jesús dijo en el Evangelio: odien a sus enemigos. Porque de hecho los fariseos determinaron que como era tan difícil de cumplir este mandamiento, determinaron que era impracticable. Y por eso ellos cambiaron todo y dijeron: hay que amar a los amigos y odiar a los enemigos. Entonces, ¿por qué es tan difícil practicar este precepto de amar a nuestros enemigos? Pues la dificultad viene del hecho de que solamente vemos a los demás con los ojos de la carne, con la vista natural, que no lo vemos con discernimiento de espíritu, con la luz de la fe. Porque primero habría que ver quién nos manda que amemos a nuestros enemigos. Y quien nos manda es Dios, nuestro mayor bienhechor, el que nos ha dado la vida, el que nos mantiene la vida. En cambio, el que nos manda a aborrecer a nuestros enemigos es Él mismo, nuestro mayor enemigo. En segundo lugar, si cumplimos este mandato de Dios, se nos ofrecen premios infinitos, gloria eterna, felicidad y abundancia de todos los bienes. Tampoco sería un mandato difícil de cumplir si vemos que viene de aquel a quien le debemos todo nuestro amor y que una parte de ese amor se lo debemos a los demás, independientemente de quién sea. Entonces, si no nos cuesta nada amar a Dios, tampoco ha de sernos difícil amar a los demás. Ahora, finalmente, por amor del enemigo, se nos han de perdonar todos nuestros pecados. Por eso dice San Agustín que ninguna cosa obliga tanto al Señor para que nos conceda esta gracia como el amor y el perdón de nuestros enemigos. Ahí tenemos el ejemplo de Abraham, que Dios dispuso que le ofreciera a su único hijo en sacrificio, y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, y después Dios no hallaba con qué pagarle ni con qué bendecirlo por esa muestra de desprendimiento y de amor a Dios. Entonces, la petición que nosotros hacemos en el Padre Nuestro de perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es una petición desproporcionada.
Porque ¿qué proporción puede haber entre lo que nosotros le debemos a Dios y lo que los demás nos deben a nosotros? Todas nuestras deudas para con Dios son infinitas. Sí. Tienen un valor infinito. Para pagarle a Dios lo que le debemos, no fue suficiente el cielo entero ni la tierra entera. En cambio, lo que los demás nos deben, nos lo pagan con un puño de tierra, que no es nada. Entonces, para saldar todas nuestras deudas, para pagar todo lo que debemos, lo único y principal es la caridad, el amor de nuestros enemigos, que nosotros mismos los hacemos. ¿Sí? En los centros de Opus Dei, en todos los centros hay una fotografía o una pintura de esta ciudad italiana que está amurallada alrededor, que ahorita no recuerdo el nombre, para que todo el que entre allí, que viva en el centro, sepa que la unidad, la fortaleza de los que viven depende de la caridad. Para referirnos a este pasaje de la Escritura que dice que los que se aman son como una ciudad amurallada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos invertir? Que es una locura, ¿verdad? Invertir siquiera un segundo en hablar mal de los demás, en criticar a los demás. Porque tal pareciera que para nosotros ser buenos exigimos que los demás sean como Dios, cuando en realidad todas las personas con las que hemos entrado en contacto o las que han entrado en contacto con nosotros, todas las personas y todos los acontecimientos, sean los mejores o sean los peores, han venido a desarrollar un trabajo divino. Aquella persona que yo más odio es la que hace el mejor trabajo en mi alma. ¿Cómo podemos nosotros negar o no permitirle a los demás que sean imperfectos, que sean seres humanos? Eso es imposible. Ahora, si nos ponemos a esperar a que los demás sean perfectos para nosotros ser buenos, nos vamos a morir esperando. Entonces, si ustedes quisieran saber, si ustedes quisieran tener una idea de cuál va a ser la medida del perdón que ustedes obtendrán de Dios, la medida la tienen ustedes en sus manos. Es más, el día de su muerte, ustedes le darán esa medida a Dios y le dirán: mídeme a mí con la misma medida que medían los demás. Y esa será su sentencia, ni más ni menos. Démonos la oportunidad los unos a los otros de hacer lo que nos agrada, como mejor lo podemos hacer, por amor a Dios. No hay que esperar de los demás lo que solo Dios puede hacer. Lo que a nosotros nos toca hacer de bien y en paz, hay que hacerlo, independientemente de lo que los demás hagan o dejen de hacer. Todo el bien que podemos hacer, lo hemos de hacer en paz y por amor a Dios. Así nos paguen con lo peor. Eso es independiente. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que sucedió en la vida de Juan, de San Juan Gualberto, para que Dios hiciera de él un gran hombre, lo mismo hace con nosotros. Nadie
de las personas que se han topado con ustedes ha venido a hacer otro trabajo, más que a completar la obra de Dios en ustedes. Dejen que Dios termine su trabajo. No juzguen a nadie, no critiquen a nadie. Hagan el bien que puedan hacer por amor a Dios y dejen todo lo demás. Que toda la fuerza, toda la resistencia del mal contra el mal de una familia, de una comunidad, depende del amor a Dios, que es para lo único que estamos. Lo demás no importa. Entonces, dejemos que Dios termine su trabajo por medio de todos los acontecimientos que nos han pasado y que nos van a pasar, y por medio de las personas que están en contacto con nosotros. Así nos causen dolor o ternura. Eso no importa. Lo que importa es terminar. Llegar, terminar la carrera y decirle a Dios: aquí está la medida para que me midas, que es la misma medida tuya. ¿Sí? Entonces, en nuestra mano está la medida con que nos ha de medir nuestro Dios, que será la misma que aquella con que midimos a nuestros hermanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.